Imagina abrir tu despensa y encontrar solo un trozo de pan duro cubierto de moho, hecho con restos de harina mezclada con paja. En la Edad Media, eso era una comida normal para un campesino en un buen día. Cuando el hambre golpeaba, la comida era mucho peor, muchísimo peor. En este video descubrirás las cosas más miserables que los campesinos se veían obligados a comer solo para mantenerse con vida. Y al final entenderás por qué algunos literalmente alucinaban de hambre. Y no es una figura retórica. La mesa de la desesperación, cuando comer era solo sobrevivir. Hoy, al abrir el refrigerador, elegimos entre carne, verduras, frutas, pan, variedad. En la Edad Media, los campesinos no elegían, comían lo que había, si es que había algo. El hambre era una amenaza constante. Un invierno duro, una cosecha fallida o un ejército pasando por la aldea podían acabar con las reservas de comida de un pueblo entero. Sin almacenamiento adecuado, sin acceso a comercio ni transporte confiable, los campesinos vivían a merced del clima, la guerra y el azar. Y a menudo, el azar no estaba de su lado. Cuando la comida se agotaba, una comida era cualquier cosa que engañara al estómago. La mesa era el suelo de tierra, el plato un cuenco de arcilla compartido, el contenido un caldo aguado, un trozo de pan negro, tal vez una raíz hervida. No había especias. Comer no era por sabor, era para evitar el colapso. Y a menudo, comer era un acto colectivo de sacrificio. Los padres daban sus porciones a los hijos. Las madres pasaban días solo con agua. Cada comida se dividía con cuidado y la culpa por tomar de más era real. Los registros históricos, como los relatos de hambrunas en la Francia del siglo XIV, describen aldeas enteras perdiendo la mitad de su población en un solo invierno. En partes de Europa Central, los arqueólogos han encontrado restos óseos con marcas que sugieren canibalismo ritualizado durante periodos de desesperación extrema. Raro, sí, pero revelador de hasta dónde eran empujados. El hambre no solo afectaba el cuerpo, moldeaba el comportamiento, la religión y hasta el tiempo mismo. El calendario campesino giraba en torno a la siembra y la escasez. El ayuno religioso, aunque espiritual, también ayudaba a racionar comida cuando no alcanzaba. Comer no era un derecho, era una ocasión rara. El impacto físico era severo. Niños desnutridos crecían con huesos frágiles, dientes deformes y sistemas inmunológicos que colapsaban ante la menor infección. Los adultos vivían con dolor constante, fatiga y vulnerabilidad. La desnutrición debilitaba no solo el cuerpo, sino también la mente. La concentración se desvanecía, los ánimos se encendían, las personas se volvían más agresivas, más desesperadas. Y sin embargo, había esperanza. La cosecha podría mejorar, el invierno podría terminar, alguien podría compartir un poco más. Este hilo delgado de fe los mantenía en marcha, no por la comida misma, sino porque soportar el hambre era parte de la vida. Las dietas campesinas no eran pobres, eran miserables. Y dejaron marcas profundas en el cuerpo, el comportamiento y toda la cultura de la época. Esta gente no vivía para comer, comía, tal vez, para seguir viviendo. Pan, solo si era negro, duro y lleno de paja. Cuando pensamos en pan, imaginamos algo suave, dorado, cálido del horno, comida reconfortante. En la Edad Media, para los campesinos, el pan era casi un castigo diario. El pan blanco de trigo refinado estaba reservado para la nobleza y el clero. La gente común comía lo que podía, panes oscuros, densos, duros como roca, hechos de cebada, centeno, avena o cualquier grano sobrante. Y cuando el grano escaseaba, mezclaban lo que podían: paja molida, corteza de árbol, aserrín, hierbas secas e incluso tierra fina en casos extremos. Estos panes no solo eran duros, eran dolorosos de comer, rompían dientes, desgarraban encías, causaban úlceras y a menudo no satisfacían el hambre. Eran tan duros que debían remojarse en agua, leche o vino aguado, solo para ablandarlos lo suficiente para masticar. A menudo el pan se comía días después de horneado, ya mohoso. Pero desecharlo no era una opción. En áreas más pobres, los campesinos usaban piedras calientes del fuego como hornos improvisados, cocinando discos planos de masa que salían más como ladrillos que como comida. El pan, símbolo de abundancia en las mesas modernas, era para el campesino un recordatorio constante de la escasez. Sin levadura, sin sabor, sin ligereza, solo peso en el estómago y, con suerte, unas horas más de fuerza para seguir trabajando. Lo más cruel, tener pan. Incluso este pan era considerado un privilegio, porque en tiempos de hambruna, incluso el pan negro desaparecía. Lo que quedaba tras la matanza,
sangre y huesos horrendos. En la Edad Media, el campesino promedio rara vez veía carne de verdad. Lo que les quedaba eran las partes que la nobleza y el clero no querían, y aun eso llegaba raramente, tal vez una vez al mes o menos. Durante las matanzas de animales, los cortes valiosos, patas, costillas, lomo, iban a los señores. A los campesinos les quedaban los órganos, hígado, riñones, pulmones, vaso y sangre, y solo si sobraba algo. Cuando los campesinos criaban sus propios animales, usaban cada parte por una simple razón: desperdiciar comida era arriesgar la supervivencia. El hígado se hervía con hierbas amargas, los riñones se asaban directamente en el fuego, corazones y pulmones se guisaban, pero la opción más común era una salchicha primitiva hecha de sangre coagulada, grasa derretida y harina gruesa. Sí, la versión medieval del pudding de sangre, una de las pocas comidas densas en calorías disponibles. También hervían cabezas de animales, raspando cada pedazo de carne para hacer sopas espesas. Lengua, mejillas, ojos, incluso el cerebro se usaban. Los huesos grandes se partían para extraer el tuétano. Los pies y pezuñas se cocían a fuego lento en caldos gelatinosos. Las tripas se limpiaban y rellenaban con una mezcla de grasa y grano. Estas partes tenían olores fuertes, texturas extrañas y a menudo requerían una cocción cuidadosa para evitar enfermedades. Pero para los campesinos eran lo más nutritivo que podían esperar comer. Hierro, grasa, proteína, incluso en pequeñas cantidades, hacían una gran diferencia. Irónicamente, muchos de estos mismos ingredientes ahora se sirven en restaurantes de alta gama, pero para los campesinos medievales no era experimentación gourmet, era supervivencia. No comían por sabor, comían porque era la única forma de seguir en pie un día más. Pan podrido y cebada mohosa. En la Edad Media, el pan era una de las pocas constantes en la dieta campesina, pero no te engañes, no siempre era seguro. Cuando los granos se echaban a perder o fermentaban en exceso, el pan se convertía en veneno, literalmente. El culpable más infame era un hongo llamado cornezuelo, que prosperaba en el centeno almacenado en condiciones húmedas. Cuando se molía con el grano, liberaba toxinas poderosas que atacaban el sistema nervioso. Los resultados: alucinaciones, espasmos musculares, sensaciones de ardor en las extremidades, delirio, necrosis de tejidos e incluso la muerte. Esta condición se conoció como el fuego de San Antonio porque las víctimas a menudo decían que sentían como si ardieran por dentro. Aldeas enteras veían estos brotes como castigos divinos o posesiones demoníacas. Las personas se arrancaban la piel, bailaban incontrolablemente en las calles o se mutilaban, todo tras comer un pedazo de pan contaminado. Hay registros de pueblos enteros afectados. En algunos casos, los brotes de ergotismo se superponían con eventos religiosos misteriosos, como la plaga de baile de Estrasburgo en el siglo XVI, donde cientos bailaron sin descanso durante días. Muchos historiadores ahora creen que el envenenamiento por cornezuelo pudo haber sido el desencadenante biológico de tal histeria masiva. Pero el cornezuelo no era el único peligro. El almacenamiento inadecuado de granos también llevaba a moho, bacterias y parásitos. Incluso cuando el grano olía agrio, se volvía negro o sabía amargo, se molía en harina y se horneaba porque, en tiempos de hambruna, el miedo a enfermarse era menor que el miedo a morir de hambre. La cebada, base de gachas, panes y bebidas, también era vulnerable. Si fermentaba demasiado, desarrollaba un moho espeso e invisible. Cuando se mezclaba con agua, se convertía en una masa agria, difícil de tragar, pero aún considerada comida para muchos campesinos. Esta masa era la única comida disponible durante días. Lo más cruel, los niños eran los más afectados. Sus cuerpos más débiles respondían con fiebres altas, convulsiones y alucinaciones. Pero el ciclo nunca se detenía. El mismo pan que los enfermaba hoy se comería mañana. Algunos historiadores incluso creen que la exposición crónica al pan contaminado moldeó la cultura medieval misma. Visiones, voces y otras experiencias divinas podrían haber tenido orígenes fúngicos, influyendo en creencias místicas, sectas religiosas y profecías apocalípticas. Hoy, si vemos moho en el pan, lo tiramos sin pensarlo. En la Edad Media, incluso el pan mohoso era una bendición, por envenenada que estuviera, porque cuando la elección era entre inanición o enfermedad, muchos elegían la enfermedad. ¿Qué había en la taza? Agua contaminada y cerveza débil. Hoy, abrir el grifo para un vaso de agua es un acto inconsciente.
En la Edad Media, ese mismo acto podía ser una sentencia de muerte. Los ríos, pozos y arroyos a menudo estaban contaminados con desechos humanos, orina animal, cadáveres en descomposición, basura y aguas residuales, especialmente cerca de las aldeas. Aunque los campesinos no entendían de gérmenes ni bacterias, sabían que beber agua limpia podía matarlos. La solución: una de las bebidas más consumidas era la cerveza pequeña, una cerveza casera débil hecha de cebada, avena o trigo. Tenía un bajo contenido de alcohol, pero suficiente para matar algunas bacterias, haciéndola mucho más segura que el agua. Era turbia, cálida, agria, y hasta los niños la bebían. Sí, los niños tomaban cerveza en el desayuno, no por cultura, sino por instinto de supervivencia. Un barril de cerveza pequeña a menudo se preparaba para durar una semana, y todos, desde ancianos hasta niños recién destetados, bebían de él durante el día. No te emborrachaba, pero te mantenía hidratado con menos riesgo. Había otras alternativas. Vinagre diluido, conocido como posca, actuaba como una limonada medieval. Infusiones herbales débiles como manzanilla o salvia eran comunes, no solo por sabor, sino porque se creía que purificaban el líquido. El agua misma solo se consumía cruda en casos extremos, y aún así, con vacilación. Quienes podían permitírselo la hervían, pero no todos tenían suficiente leña para calentar grandes cantidades de agua solo para beber. Así que muchos campesinos simplemente asumían el riesgo y pagaban el precio. Las enfermedades transmitidas por el agua eran feroces: disentería, cólera, fiebre tifoidea, parásitos. Los brotes arrasaban comunidades enteras. Los niños morían de deshidratación en días. El simple acto de saciar la sed podía iniciar una muerte lenta y dolorosa. En los pueblos, las cosas eran aún peores. Los desechos se arrojaban a las calles, mezclándose con el agua de lluvia y fluyendo hacia fuentes públicas. No había sistemas de alcantarillado. Las casas cerca de mercados y establos a menudo tenían el agua más contaminada, pero aún la usaban. Y aún así, la vida continuaba. La cerveza débil se convirtió en un pilar de la rutina diaria medieval. No era un lujo, era un escudo contra lo invisible. Las mujeres, en particular, eran las principales cerveceras en casa. Conocían las recetas, cuánto tiempo fermentar y cómo almacenar la cerveza sin que se agriara demasiado rápido. Hoy, nuestro agua potable es clara, filtrada y confiable, pero para el campesino medieval, lo que llenaba la taza podía ser veneno o protección.